Imagina una chica que durante toda su vida sus únicas preocupaciones fueron ir a las fiestas, el alcohol, el abuso de sustancias, etc. Pero una de estas fiestas se sale de control y queda embarazada. El problema no es este, el problema es que no está dispuesta a cambiar todo su estilo de vida por esto. Y lo que para muchos empezaría a ser como, o vendría siendo como una bendición, para ella se convierte en un estorbo. Este va a ser el caso de Casey Anthony, la madre más odiada de Estados Unidos, y a medida que escuchen la historia van a entender por qué le dieron este nombre. Tengo que hacer también una advertencia: si eres mamá, si eres papá o si el tema de los niños es algo sensible en ti, pues este caso va a tener bastante de eso. Igual recuerda que antes de pasar con los hechos, suscríbete al canal para que veas esta y otras historias más. Casey Anthony nace en 1986 en Ohio. Viene de una familia estable. Su madre es Cindy, una enfermera. Su padre es George, un ex policía. Es la hija menor de estos. Tiene un hermano mayor llamado Lee, el cual vamos a ver de él, pero muy más adelante. Los que sí son importantes ahorita son sus padres. Estos la apoyaron a ella en casi toda su vida, a pesar de que su vida fue un desastre. Le digo porque a partir de la secundaria es que Casey empezó a mostrar un comportamiento bastante problemático. Desarrolló un patrón de mentiras en el que ésta se la pasaba mintiendo casi a diario por cosas mínimas hasta cosas mucho más fuertes. Como por ejemplo, en esta etapa ella fingió que estaba a punto de graduarse. Sus padres constantemente le preguntaban cómo iba la graduación y notaban como esta no sabía del todo qué responder, pero sí seguía adelante con esto. La realidad es que Casey tenía muchísimo tiempo sin ir a su secundaria y ya había perdido prácticamente el año porque había encontrado un novio y pues salía constantemente con él y no asistía a clases. Lo grave de mentiras como estas es que no tenían una consecuencia en sí. Es decir, cuando los padres de Casey, por ejemplo, en el tema ahorita de la secundaria, se enteraron que ésta había dejado de asistir y tenía todos estos problemas, en lugar de reprenderla, que digamos que sí le hicieron, le regañaron, como que se molestaban con su irresponsabilidad y demás. Por otro lado, también fingieron una fiesta de graduación falsa. En esto invitaron a familiares e incluso a todos le hicieron creer que sí, que su hija se había graduado. Y miren, ya sea intencional o no de parte de los padres de Casey, de las peores cosas que se puede hacer es mostrarle a tus hijos que no tienen consecuencias, porque terminan creando monstruos con historias como las que vamos a ver hoy. Luego de todo este incidente, Casey continuó con su vida. Esta no quiso estudiar, así que inició a trabajar en Event Imaging Solutions. Esta era una empresa contratista de fotografías y trabajaba dentro del Parque Universal. Esto lo hizo ella desde 2004 a 2006. Esto es un periodo desde que tenía 18 hasta que tenía 20 años. Sin embargo, durante todo este tiempo también pasaron muchísimas cosas. Casey se la pasaba en fiestas, tenía una vida nocturna bastante activa y a mitad de esto, a sus 19 años, termina quedando embarazada. Como les dije, el problema es que esta no quería abandonar su estilo de vida. Además, todavía dependía de sus papás porque sí, trabajaba, pero yo supongo que las fiestas no eran algo barato, así que constantemente acudía a ellos. Por esto intentó ocultar el embarazo durante toda su primera etapa y de alguna u otra manera le funcionó al principio, cuando ella se colocaba ropa holgada como para tratar de disimular los cambios físicos, pues la mamá no sospechaba nada porque pensaba que era como la moda adolescente. Además, Casey continuó asistiendo a fiestas y yendo a trabajar como si nada, para fingir normalidad, pero realmente yo diría que para continuar con su vida, porque no creo que quisiera cambiarla. En algún punto, cuando ya era demasiado evidente, cuando ya tenía como, imaginemos que su barriga bastante grande, pues la mamá le termina preguntando si estaba embarazada. Y esta no solo lo negó, sino que además se ofendió porque dijo que era virgen, que cómo le iban a acusar de eso. Pero para este descaro obviamente había un límite. Este límite llegó exactamente el 9 de agosto de 2005 con el nacimiento de Kylie. Esta era una niña hermosa con la que Casey ya tenía unos planes bien claros. Ya le había comentado a algunas amigas cómo pretendía tener a la bebé para luego darle en adopción. Sin embargo, los padres de Casey, al enterarse de la niña, terminan interfiriendo en dichos planes. La hacen responsabilizarse, aunque yo no utilizaría la palabra responsabilidad en este caso, pero finalmente hacen que ella tenga a la bebé y se quede con ella. Una vez con la niña, pues ahora toca ver quién es el padre y ella termina presentando a Jess Ground. Este supuestamente era la única pareja que describen como medianamente decente dentro de los rangos que manejaba Casey.
Era un chico al igual que ella, de 19 años también. Trabajaba y se dice que no tenía un estilo de vida tan parecido al de Casey, no era tan fiestero y como que parecía ser un poco más responsable. Tanto así que incluso sí llegó a proponerle matrimonio a Casey como para que estos formaran una familia. Y así se fue integrando, aunque a la familia de Casey pues no le cayó tan bien, específicamente a Cindy, la mamá de Casey, quien decía que era un inmaduro, lo cual, bueno, es obvio, es esperarse, tenía 19 años, además era probablemente igual o más inmaduro que su hija, pero durante todo el primer año de Kylie, a pesar de todas estas disputas, él estuvo bastante presente y cuidó de la niña. Según lo que se dice, era un padre responsable y atento. Sin embargo, todo esto cambió. El pasado de Casey empezó a resurgir y con esto algunos rumores de algunos hombres con los que Casey se había involucrado antes de estar con Jess. El problema con esto es que se empezó a poner en duda la paternidad de así que él, para salir de estas dichas dudas, termina realizando una prueba de ADN para desmentir o confirmar y efectivamente no era el padre de la niña. Cuando confrontan a Casey por esto, esta termina diciendo que el padre biológico de la bebé había muerto en un accidente antes de que incluso la niña naciera y algo así por el estilo, lo cual probablemente era alguna de sus tantas mentiras. No se sabe qué más le dijo, pero Jess, a pesar de todo esto, continuó con ella algunos meses más. Solo algunos meses porque pues esto obviamente terminó fracturando la relación, así que posteriormente terminaron. Poco tiempo después de esto, Casey rehace su vida nuevamente y esto lo hace junto a Tony Lazzaro, un joven también de 21 años que era de Nueva York y al que había conocido a principios de junio de 2008 en una fiesta. Rápidamente iniciaron una relación, así que Casey iba constantemente al apartamento de quien vivía además con unos roomies, algunos compañeros de cuarto, y todos compartían el mismo estilo de vida. Abuso de sustancias, fiestas, etcétera, era lo que más o menos pasaba por este apartamento, un ambiente que claramente no está hecho para una nena, pero Casey muchas veces no tenía con quién dejar a la niña, así que esta terminaba parando en dichos ambientes. Pero antes de continuar, hablemos de el hecho de que Casey no tenía muchas veces con quién dejar a la niña. Es que esta, a pesar de que fingía que sí, al menos eso le decía a sus padres, la verdad es que tenía muchísimo tiempo sin trabajar, así que no tenía dinero para una. Sin embargo, los papás de Casey, quienes siempre eran las víctimas de sus mentiras, sí recordaban cómo esta hablaba de una niñera. Esta mujer que nombraba a Casey era llamada Zenaida Fernández González o Sani de Nani, una mujer que supuestamente era la exnovia de un amigo de Casey llamado Jeff, quien de vez en cuando cuidaba de un hijo que tenía Jeff y además aprovechaba y le pagaba para que también cuidara a Kylie. No sé si me está dando a explicar, pero es que toda la vida de Casey parecía ser un total enredo. El punto es, cuando Casey era muy evidente que no tenía para pagarte una niñera, pero le decía a sus padres que sí le pagaba a una niñera, les decía que la niñera era Sunny, la ex de un amigo que cuidaba al hijo de este amigo y también cuidaba a su hija, porque el amigo supuestamente le pagaba para que cuidara a los dos. Espero ahí haber conectado las cosas. Estos mismos enredos y estas mismas mentiras hacían que constantemente en la casa de los Anthony hubieran demasiados problemas. El 16 de junio no fue la excepción. Cindy termina encontrando algunas fotos de Casey en una fiesta en redes sociales. La acusó de ser una mala madre, incluso le dijo que iba a llamar a servicios infantiles, etc. Pero el punto es que terminaron discutiendo sobre el estilo de vida de esta. Pero Casey, quien ya estaba harta de que se metieran en su vida, termina yéndose de la casa debido a este incidente. Y aquí es la última vez cuando los abuelos van a ver a Kylie con vida. No dijo directamente que se iba de la casa. Esta, nuevamente, como siempre, mintió y termina diciendo que iba a llevar a Kylie con la niñera Sunny y que luego ella viajaría a Tampa porque allí iba a haber una oferta de trabajo o algo así. La realidad es que termina robándoles dinero y también mudándose para irse a vivir con Tony y sus compañeros de cuarto. Pasa el periodo de un mes desde que ella se va de la casa y aquí tomemos muy en cuenta, porque va a ser bien importante, el comportamiento de ella durante este mes. Se vio a Casey asistiendo a fiestas nocturnas, incluso se dice que ni siquiera era exclusivo de los fines de semana, que era casi que todos los días. Además, también hay fotos de ella en concursos como uno de Hot Body o El cuerpo más sexy. También hay registros de ella realizándose un tatuaje en su espalda que decía vida hermosa en otro idioma
y usó las tarjetas de crédito de sus padres nuevamente para comprar cosas. Lo que hicieron los abuelos durante este periodo fue llamar constantemente. Querían saber cómo estaba Casey, pero principalmente cómo estaba Kylie, la niña. Esta siempre les respondía que bien, y cuando ellos intentaban como ponerse al teléfono con la niña para hablar con ella, siempre había una excusa. O está con Sunny, la niñera, o está dormida, o está ocupada, o etc. El asunto es que durante ese mes nunca más volvieron a tener contacto con la nieta. Llegando así el 13 de julio de 2008, día en el que George recibe una notificación de la compañía de grúas. En este le indicaban que un vehículo que pertenecía a él había sido remolcado. Se encontraba en un depósito y efectivamente cuando este revisó si era su auto, pero era un auto que le había prestado a su hija, a Casey, para que supuestamente fuera a trabajar, pero bueno, ya sabemos que esta mujer no trabajaba. Llega al sitio para buscar su auto y aquí le terminan de informar que lo que había sucedido es que Casey había dejado el carro abandonado en un centro comercial. Este se había quedado sin gasolina, así que lo que había que hacer era pues llamar a un servicio de grúas y que lo llevaran hasta una estación de servicio, pero Casey pues parecía que no tenía dinero para hacer esto o simplemente no le importaba el carro, así que lo dejó allí y ya. Cuando ya había pagado lo que debía, le dan las llaves del auto y el trabajador que les da las llaves pues se queda junto a él cuando este abre la puerta del carro. Y de este salió lo que el trabajador denominó como un olor a muerto. Asumimos que fue una expresión del momento, así que George tomó el auto, se fue a la casa, pero allí junto a Cindy la llevó a que revisaran qué había pasado, para que entre ambos revisen el auto a ver qué olía tan mal en este. Así dan con la cajuela donde sacaron unas bolsas que lograron identificar que de ahí provenía el olor, que era tan fuerte que ni siquiera se atrevieron, según ellos, a destapar o a ver qué había, sino que simplemente lo botaron. Ambos quedaron preocupados de lo que había sucedido y sabían que si llamaban a su hija pues no iban a obtener respuesta, simplemente como siempre les iba a dar una excusa o los iba a evadir. Así que Cindy tomó su auto y se va hasta la dirección que tenía de Tony y efectivamente, al llegar allí, uno de los roomies le abre la puerta a Cindy y ella pasa y ve a su hija simplemente sentada en la sala fumándose un porro. Lo primero que hace es preguntarle dónde estaba su nieta. Sin embargo, esta dice que no se preocupe, que está con Sunny, como siempre. Pero la mamá, quien ya estaba cansada de las mentiras de Casey, la amenaza con llamar a la policía. Y efectivamente termina llamando a la policía. Son 3 llamadas, pero las primeras 2 eran hacia Casey. Okay, what's happening? I have someone here that I need to be arrested in my home. Okay, what did the person do that you need arrested? My daughter. For what? For stealing an auto and stealing money. Okay, how old is your daughter? 22. Okay, what's her name? My name? Her name. Her name, Casey Anthony. Es decir, en las primeras, esta estaba llamando para que metieran presa a Casey, es decir, a su hija, porque le había robado dinero, porque aparte les había robado su auto y que constantemente se le pasaba mintiéndoles y era como que todo dirigido al tema del dinero y Casey. Es tal vez que efectivamente está hablando con la policía, pues ahora sí decide comunicarse con su mamá y le dice que la niña, Kylie, había sido secuestrada hace algunos días. Según Casey, la niñera había tenido una discusión con ella y se terminó raptando a la niña. Simplemente estaban en un estacionamiento y esta dijo que ahora la niña le pertenecía y se la llevó. Así es como Cindy termina realizando la tercera llamada a 911, pero esta vez ahora sí para reportar la desaparición de su nieta. What's your emergency? I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the car. Esta tercera llamada es muy importante porque, para empezar, es donde se reporta a la niña como desaparecida, pero además también se hacen declaraciones bastante fuertes. Cindy termina diciendo que había algo mal en el auto y que olía a muerto. Bueno, específicamente a cadáver, que es más fuerte, suena mucho menos como una expresión. Oficiales buscan hablar con Casey sobre qué había pasado. Nuevamente repite la versión de que Sunny había raptado a su hija. Los oficiales le dicen que por qué no había llamado antes al 911, sino que esperó un mes después, y ni siquiera fue ella, fue la mamá. Y esta dijo que estaba buscando la manera de resolver todo esto por sus
propios métodos, que además sí había recibido llamadas de la niñera, que esta constantemente le llamaba para decirle que la niña estaba bien, que estaba creciendo y que además que la niñera era buena persona. Esto volvemos a puntos raros dentro de esta historia, es decir, Casey estaba diciendo que sí, que su hija estaba desaparecida hace más de un mes, pero que la captora de la niña la llamaba constantemente para decirle que estaba bien. Los oficiales, obvio, le preguntan desde dónde está recibiendo estas llamadas, pero esta se negaba a dar el número porque ya estaba fuera de servicio y que ya no servía y miren excusas más. Pero sin embargo, cuando pidieron la dirección de Sunny, esta sí dijo que sabía dónde vivía, así que esto parecía ser algo muy bueno para el caso. Así es como los oficiales terminan yendo con Casey hasta un complejo residencial donde esta incluso señaló el apartamento. Suben, revisan, tocan, miran las ventanas, miran por todos lados y simplemente no sale y no hay nadie. Así que terminan hablando con el dueño del edificio, quien les confirma con registros y todo que hace más de 4 meses ahí no vivía nadie. Probablemente sea este o el tono de los otros sucesos de los que ya vamos a hablar que hagan notar a los oficiales que había algo mal con Casey. Estos, investigando por su cuenta, lograron obtener las cámaras de seguridad del sitio donde supuestamente se había dado el rapto de la niña, el dicho estacionamiento. Sin embargo, en este simplemente vieron a Casey y a Tony cómo entraban a un establecimiento a alquilar películas. Pero luego ella alegó que había sido como horas antes y que por eso no aparecía allí. Básicamente la investigación estaba bastante mal, o sea, ni las cámaras de seguridad ni la residencia de esta mujer los llevaba a nada. Así que decían ir hasta el lugar de trabajo de esta para ver qué encontraban. Porque no sé si les comenté, pero esto también es relevante. Se supone que Casey y Sunny trabajaban juntas, aunque ¿cómo es esto posible si Casey no trabajaba? Bueno, nuevamente Casey con todo el descaro del mundo se va con los oficiales hasta las oficinas de Universal. Logró pasar la seguridad, logró llegar a las oficinas, pero estando una vez allí, ¿qué más iba a hacer? Dio vueltas aproximadamente como por media hora por las oficinas de este sitio y fingió historias o cosas, pero después terminó volteando y le dice a los oficiales como: yo no tengo meses que no trabajo aquí. Obviamente los oficiales ya sabían, la estaban poniendo a prueba y esto es lo que termina haciendo que por fin la puedan meter presa. Es detenida por 4 cargos de declaraciones falsas y obstrucción a la investigación. Investigación la cual ahora da un giro completamente y ahora sí se centran en saber qué pasó desde el primer día, ese 16 de junio, en el que Casey desapareció de la casa de sus padres. Se encontró que justo antes de Casey irse de la casa, en una laptop que pertenecía a Cindy, pero realmente pertenecía más como a la casa, había una búsqueda de cloroformo. Además, después con otras investigaciones logran encontrar que también en la misma compu habían búsquedas como armas caseras, cómo romper un cuello, fosas sépticas y visitas también a sitios de niños desaparecidos, pero antes de los hechos, como les digo. Los oficiales ven esto y saben que Casey es una mentirosa y que no van a obtener nada de ella. Pero ¿qué tal Cindy, la madre, quien fue quien puso la denuncia y parecía querer colaborar? Le preguntan a esta sobre dichas búsquedas, pero resulta que Cindy se termina culpando a sí misma. Esta dice que fue un error, que ella quería buscar clorofilia y terminó buscando cloroformo, que la búsqueda la había hecho ella, cosa que terminó decepcionando porque los oficiales estaban seguros de que esta búsqueda le había hecho Casey, pues el ordenador era usado principalmente por ella, a pesar de estar a nombre de la mamá. Un episodio que a mí me recordó demasiado a lo que pasó en secundaria. Una vez más es encubrirla y por un lado sí, llamó al 911, reportó la desaparición de su nieta, pero por otro, a mitad de la investigación, termina encubriéndola y estas contradicciones para mí van a ser muy importantes en el desenlace del caso. Y continuó, cuando le preguntaron a Cindy acerca del olor a muerto, esta cambió la versión. Ahora empezó a decir que el olor era como un olor a pizza podrida, que realmente no era un olor a cadáver. Sin embargo, George, un ex policía, dudó mucho que haya confundido dichos olores, pero tampoco colaboró. Descartan así el trabajar en colaboración con la familia y se centran en las pruebas que van a buscar en dicho auto que nombraron los padres. En este, específicamente en la cajuela, la cual revisaron con un perro de estos entrenados, el cual se volvió loco al momento de abrir allí, es decir, ahí había algo. Encontraron algunas manchas que sugerían que allí había estado un cuerpo pequeño. Además, también encontraron un cabello con una banda raíz post-mortem. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la raíz del cabello estaba oscura, lo cual es típico
de un cabello tras la muerte. El cabello era microscópicamente similar al de Kaylee, pero por alguna razón se podía confundir o se podía comparar también con el de su abuela y el de su mamá. Se encontraron residuos químicos consistentes con descomposición humana, pero a pesar de que les estoy hablando de muchísimas pruebas, ya volveremos a hablar de ellas. Paralelo a esto, Casey se encontraba en la cárcel y el caso de la niña era cada vez más popular. Tanto así que probablemente fue esto lo que llevó a Baez, un abogado cubano-estadounidense de Florida, con experiencia en casos penales menores, a contactar a la familia Anthony en el 2008. De este hablemos un poquito. Digamos que tenía un historial de incumplimiento de manutención infantil, había estado en bancarrota, algunos otros problemas y además solo 3 años de práctica real cuando asumió el caso. Sin embargo, se ofreció a representar a Casey de forma gratuita. No cobró honorarios a cambio de probablemente la visibilidad que iba a tener el caso porque, como les digo, estaba siendo muy mediático. Incluso la revista People llegó a publicar todo esto, ya que afuera la gente estaba buscando a la niña y como que estaba creciendo toda la fama de esto. Pero bueno, este logró establecer una fianza para Casey de $500,000, la cual repentinamente fue pagada por Leonard Padilla. Este era un cazarrecompensas que incluso tenía un show de TV, el cual también estaba interesado otra vez en el caso gracias a la publicidad y a lo mediático que estaba haciendo. La intención de él era pagar la fianza, que Casey hablara con él, que juntos encontraran a la niña y que todo esto hubiese sido grabado para su show. Es que imagínense lo que a él le daría de reconocimiento, pero resulta que una vez saca a Casey de la cárcel, paga su fianza, esta no lo ayuda en absolutamente nada. El hombre terminó molesto e incluso hablando súper mal de ella, que era una narcisista y demás, porque no ayudó a buscar a su propia hija. Casey queda libre, bueno, bajo fianza, y durante el tiempo que estuvo en dicha libertad, que fue bastante cortico, ya vamos a hablar de eso, pues la gente estaba fuera de su casa con pancartas y abuchándola y demás, porque el caso, como les digo, se hizo muy mediático y la gente intuía la responsabilidad que ésta tenía en él. Pero volviendo, sí, nada más fueron 5 días, máximo una semana, lo que ella estuvo libre, porque se le ocurrió la grandiosa idea de, en mitad de todo esto, falsificar unos cheques. Vuelve a ser detenida por la falsificación de estos y se vuelve a establecer una fianza de $500,000, otra vez, la cual es pagada por sus padres. Estos incluso terminan hasta hipotecando la casa para poder pagar la fianza de su hija, porque según ellos, si ella estaba fuera, había más posibilidades de que sí se encontrara la niña y que ayudara así a buscarla. Pero esto no pasaría. Lastimosamente la niña no volvería a ser encontrada, al menos no con vida. Por eso, el 11 de diciembre de 2008, un hombre llamado Roy se contacta con las autoridades. Este les dice que a 1 kilómetro aproximadamente de la casa de los Anthony se encontró con unas bolsas que parecían contener lo que él identificó como un cráneo. Efectivamente, cuando las autoridades llegan, ven que es el cuerpo de una niña, logran identificar después gracias a ADN que era el cuerpo de Kaylee Anthony, y además, gracias a que ésta se encontraba envuelta en cinta adhesiva en sus ojos y boca, logran dictaminar que esto había sido un asesinato. Sin embargo, fue un homicidio por medios indeterminados, es decir, sabían que había sido asesinada, pero no el cómo. Esto fue a finales de 2008, Casey pasó todo este tiempo en la cárcel, 2009, 2010, hasta 2011, cuando finalmente es dado su juicio en julio de este año. Específicamente hasta el 5 de julio, día en el que Casey es absuelta del cargo de asesinato. Sí la condenaron por 4 cargos, por lo de obstrucción a la investigación y lo de mentir a la policía. Sin embargo, como les comenté, ella pasó ya varios años en la cárcel, así que finalmente lo único que terminó cumpliendo después de esta sentencia fueron 10 días en la cárcel. Ya de alguna manera había cumplido sus años en prisión, así que salió libre. Pero ahora sí, ¿cómo sucedió esto? Para empezar, no había una causa de muerte concluyente. La muerte fue indeterminada debido a la descomposición. Además, no habían testigos oculares ni ADN directo en el maletero. Como les dije, el olor a descomposición después fue cambiado por olor a pizza podrida. Además, el carro fue limpiado, así que las pruebas químicas que también les había mostrado no eran tan confiables.
y el cabello no se pudo determinar que era exactamente el de la niña. La búsqueda de cloroformo en la computadora fue descartado debido a un error informático, y es que el programa con el que se encontró esto arrojó erróneamente 84 búsquedas de cloroformo cuando en realidad solo había sido una. Asumo y supongo yo que esto dejó al programa como poco confiable, como un sistema en el que no se podían basar, así que descartaron esto, lo cual también era importante. Y a todo esto vamos a sumarle la historia final, que es básicamente la versión de Casey. Casey sostiene que una tarde dormida con la niña, cuando esta solita se levantó, que abrió una puerta corrediza, salió al patio y justo se ahogó accidentalmente en una piscina que estos tenían. Que luego de un rato, ella y su padre George la habían encontrado. Que este, al ser un ex policía, entró en pánico y empezó a hablarle de los cargos por negligencia infantil que esta podría tener en su contra. Supuestamente le ordenó que se callara si no quería pasar toda su vida en la cárcel. Este, además, tomó el cuerpo y se deshizo de este cerca de la casa para protegerla. También se dice que fue el responsable de colocarle cinta adhesiva en sus ojos y boca para simular homicidio, dándonos así un contexto completo de lo que había pasado y el por qué ella se había ido de su casa y había pasado 31 días sin contactar a las autoridades debido al trauma. Y definamos trauma. Su historia continúa en que ella había sufrido de abuso por parte de su padre desde los 8 años. Que además también en una ocasión su hermano intentó abusar de ella, y me refiero a abuso de esa índole. Todo esto por su parte el papá lo negó. Negó a juramento haber abusado de ella y negó haber participado en la supuesta muerte accidental y encubrimiento de la niña. Cindy por su parte no negó directamente los abusos porque este tema se evitó durante el juicio debido a que son acusaciones muy fuertes y no había ningún tipo de pruebas físicas o nada al respecto, era simplemente la versión de Casey. Y como les digo, pues trataron de evitar tocar este tema durante los juicios. Lo que sí hizo Cindy fue apoyar a su pareja durante entrevistas y el resto de cosas. Así como el resto de familia, pues Lee, el hermano de Casey, también negó haber intentado abusar de esta en alguna ocasión y habló de el comportamiento que esta tenía de manipuladora desde muy pequeña y de mentirosa. Pero Casey alegaba que su patrón de mentiras fue creado debido a los traumas por, como les digo, abusos, etcétera, y que era su manera de lidiar con su vida. Pero bueno, tuvo el descaro posteriormente de sacar un documental donde narraba cómo había sido su vida luego de. Reafirmó el cuento de que la niña se había ahogado y que ella no sabía muy bien del todo qué había pasado. Continuó también con el hecho de que habían abusado de esta y pidió comprensión debido a sus traumas. Además también agregó que supuestamente Kylie había sido concebida a una. Estuvo hablando también de cómo había sido tildada como una mala madre y también debido a su historial anterior. Es decir, su caso también fue bastante mediático por todo el estilo de vida que ella tenía y muchas veces se defendió diciendo que su comportamiento simplemente había sido un mecanismo de defensa debido a la disfunción familiar de la que había sufrido, nuevamente pidiendo comprensión. En marzo del 2025, muchos años después de todo lo ocurrido, esto subió un video a TikTok donde se presentó como una defensora legal e investigadora. Salió dando algunos consejos jurídicos, otras cosas. Creo que fue el último video que hizo porque supongo que no hubo tan buena receptividad, así que no continuó. También hay algunas otras cosas en torno a ella, como que ahorita es fotógrafa, etcétera, pero la verdad es que es poco relevante. Ya básicamente este caso está cerrado y nada de esto le va a dar justicia a Kylie. Esto es un caso más largo de lo habitual. Yo usualmente suelo subirles los resúmenes de los casos y me gusta como comprimirles la información en 14-15 minutos donde puedan ver toda una historia completa, pero este es diferente. Siento que para poder hablarles de este caso necesitaba contarles un contexto completo porque en sí no vamos a encontrar justicia o un juicio o algo en él. En realidad tenemos una historia a la que ustedes mismos juzgarán que creen y una historia incompleta sin resolver. Y lo digo porque así querramos creer la historia de Casey, pues si en tal caso el responsable fue su padre, como al final ella terminó diciendo, sigue siendo una historia incompleta y sigue siendo una historia sin justicia. Muchos creen que la elección del jurado tiene mucho que ver
con los resultados, pero eso de verdad es un tema tan extenso que da para otro video. De pronto más adelante nos sacamos algo estilo condenas que no salieron como esperábamos y analicemos el por qué salieron así, pero por ahora esto es todo lo que tenemos del caso. Así que cuéntenme ustedes qué les parece este tipo de historia. Recuerden, si te gusta este tipo de video, házmelo saber en comentarios. Si quieres algún video similar también, y suscríbete para más contenido.